Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a El Pasado Revelado. La historia que les traemos hoy trata sobre Andrés Montes, un joven de 24 años, heredero de una vasta fortuna, cuya vida da un giro inesperado al perder repentinamente la vista, sin que los médicos puedan explicarle el motivo. Mientras se aleja de la esperanza, Mayara entra en su vida como cuidadora, aportando no solo paciencia, sino también una fe inquebrantable que lo hará cuestionar todo lo que creía posible. ¿Qué sucede cuando un milagro no se limita a lo físico, sino que transforma un alma entera? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos a diario. Dale me gusta a la historia si te gustó y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora, disfruta de la historia. Andrés Montes despertó aquella mañana de marzo sin saber que su vida estaba a punto de transformarse por completo. A sus 24 años, era heredero de una vasta fortuna, con un futuro lleno de promesas y logros. Sin embargo, desde los 16, presentía que algo andaba mal. Empezaban a aparecer luces brillantes ante él. Sombras danzaban ante sus ojos, pero nunca imaginó que se tratara de algo tan grave. Al principio, simplemente ignoró las señales, creyendo que era un evento pasajero, pero con el tiempo, la realidad se volvió innegable. El diagnóstico fue un shock. Había perdido la vista y nadie sabía por qué. Los médicos, a pesar de su impresionante historial, no podían ofrecer explicaciones claras y la ceguera parecía un castigo inmutable. Andrés se encontró atrapado en la oscuridad más absoluta, rodeado de un silencio que resonaba en su alma. No era solo su visión la que se había ido, la luz de la esperanza parecía haberse desvanecido también. Esa mañana, Andrés permaneció inmóvil en la cama durante largos minutos, con la mente sumida en un torbellino de emociones. La ira y la frustración lo dominaban, pero lo que más lo angustiaba era la sensación de impotencia. Como alguien que siempre lo había tenido todo a su alcance, dinero, estatus, incluso el amor de su familia, ahora se encontraba consumido por la oscuridad y la incertidumbre. Su fe en Dios, una vez una constante en su vida, parecía ahora un recuerdo lejano, como si todo en lo que creía se hubiera derrumbado con un solo toque del destino. Su madre, en cambio, se negaba a aceptar esta nueva realidad. Mientras él se hundía cada vez más en su amargura, ella rezaba incansablemente, pidiéndole a Dios un milagro. Pero Andrés se negaba a escuchar palabras de consuelo ni esperanzas vacías. El milagro que ella esperaba con tanta desesperación parecía ser algo que él, en su dolor, ya no creía posible. Fue en este contexto de desesperación que Mayara Ramírez apareció en la vida de Andrés. Era joven, de 20 y pocos años, y su experiencia como cuidadora era limitada, pero su fe era inquebrantable. Cuando sus padres contrataron a Mayara para cuidar de Andrés, este se mostró reticente desde el principio. La observó en silencio el primer día, con la mirada perdida, como si no viera nada. Mayara, sin embargo, no se dejó intimidar por su indiferencia. Le habló como si fuera el hombre de siempre, no la sombra que ahora creía ser. Traía consigo una calma serena, una luz que parecía irradiar sin que ella lo intentara. No le prometió sanación ni milagros, simplemente estaba allí, dispuesta a dedicarle el tiempo que necesitara. Mayara nunca le exigió nada a Andrés, pero de alguna manera le hizo sentir que tenía algo que ofrecer, como si su vida fuera más que la ceguera y el vacío que sentía. Los primeros días fueron difíciles. Andrés no creía que nadie pudiera comprender su dolor, su pérdida, su odio al mundo. Mayara, sin embargo, nunca flaqueó. Cada día le leía pasajes de la Biblia y cada palabra parecía filtrarse en su mente lenta, casi imperceptiblemente. Al principio rechazó incluso este gesto, tratándola con una frialdad casi cruel.
pero ella no lo soltaba. Lo que más le molestaba era su fe inquebrantable. ¿Cómo podía alguien tan joven, tan simple, estar tan convencido de la posibilidad de un milagro? Se lo preguntaba, pero nunca tuvo el valor de cuestionarla. En cambio, la ignoró, hundiéndose más en su propio sufrimiento. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar en su interior. No sabía si era la paciencia de Mayara o el simple acto de escuchar las palabras que le traía cada día. Pero poco a poco empezó a abrirse a algo que llevaba mucho tiempo encerrado en su corazón. La posibilidad de que la fe pudiera ser la clave de su recuperación. Con el paso de los días, Andrés se dio cuenta de que ya no podía vivir con el peso del dolor y la ira que había cargado durante tanto tiempo. Mayara, con su presencia constante, lo hizo sentir visto, algo que no había creído posible en su ceguera. Sin embargo, la transformación no ocurrió de repente. Cada día era un pequeño paso hacia la aceptación, el perdón y la reapertura a la posibilidad de un milagro. Un día, mientras Mayara leía un versículo del Salmo 34:18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido», algo en Andrés despertó. Se dio cuenta de que, por dura que hubiera sido la vida, aún tenía la oportunidad de reconstruir su propia historia. Algo dentro de él, que había estado latente, comenzó a despertar. Se permitió sentir el dolor, la pérdida, la ira, pero también la esperanza. Fue como si poco a poco la oscuridad en la que estaba atrapado comenzara a dar paso a una luz tímida pero persistente. Ese día, Andrés se encontró por primera vez con un sincero deseo de cambiar, de volver a creer. No sabía cómo ni cuándo sucedería, pero la idea de que la sanación, tanto física como espiritual, fuera posible ya no parecía tan lejana. Mayara, aunque sin muchas palabras de consuelo, simplemente lo animó con gestos sencillos de cariño y paciencia. Nunca lo obligó a creer, pero sus acciones, su dedicación a cada detalle de su cuidado, comenzaron a derribar los muros de desesperanza que Andrés había construido. Empezó a confiar en ella, a sentir que quizás ella era la respuesta a las oraciones de su madre. Por las noches, cuando se sentaban en silencio, Andrés reflexionaba sobre lo que Mayara le había dicho. La fe es el principio de la sanación. Y, aunque seguía escéptico, algo en su interior le decía que tenía razón. Con cada palabra que pronunciaba, una parte de su ira se desvanecía y con cada gesto de cariño, una pequeña ventana de luz se abría en su alma. Con el paso de las semanas, Andrés empezó a abrirse cada vez más a Mayara, no solo como cuidador, sino como alguien que le ofrecía algo mucho más valioso, la capacidad de volver a creer. Ya no se enojaba cuando ella le leía, y aunque le costaba admitirlo, se dio cuenta de que empezaba a desear esos momentos de lectura y oración. Empezó a anhelar el momento en que ella le hablara de fe, en cómo Dios podía restaurar todo lo que estaba roto. No entendía cómo, pero algo en su corazón se reconfortó, y esto le dio fuerzas para afrontar el día siguiente. Mayara, por su parte, continuó con su rutina con paciencia, pero no sin notar que había algo diferente en Andrés. Ahora escuchaba con atención y sus respuestas, antes secas o vacías, empezaban a tener un toque de curiosidad e incluso de esperanza. Un día, mientras Mayara preparaba el almuerzo en la cocina, Andrés, con la cara vuelta hacia la ventana, le preguntó algo que la sorprendió. ¿De verdad crees que puedo recuperar la vista? La pregunta de Andrés era simple, pero cargaba con el peso de todas las dudas que aún albergaba. Mayara se acercó y posó su mano suavemente sobre la suya. Creo, Andrés, creo en los milagros. Guardó silencio unos segundos, escuchando la suave voz de ella. No había promesa de cura, pero la fe en sus palabras era tan fuerte que por primera vez en meses, Andrés sintió una pequeña chispa de confianza crecer en su interior.
No sabía si la cura llegaría, pero por primera vez estaba dispuesto a creer que quizás la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Mayara, con su serena presencia, había sembrado la semilla de la fe en su corazón, y esa semilla comenzó a crecer. Fue un domingo por la mañana, unas 2 semanas después de aquella conversación, cuando ocurrió algo inesperado. Andrés de repente se levantó de la cama y con la ayuda de Mayara caminó lentamente hacia la ventana. Quería volver a ver el mundo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Una sensación de algo nuevo flotaba en el aire, y no podía explicarlo, pero su corazón se sentía más ligero, como si las sombras que lo rodeaban comenzaran a disiparse. Se sentó junto a la ventana con Mayara a su lado y observó en silencio el movimiento de la calle. Había algo sereno en la escena y se sintió agradecido por su presencia. La vida a su alrededor parecía continuar, incluso sin su visión, y se dio cuenta de que, en cierto modo, se había alejado demasiado del mundo real. Mayara no necesitaba decir nada, su presencia era suficiente. En ese momento, Andrés sintió algo dentro de él. La fe, que antes le había parecido distante y vacía, ahora parecía más real, como una pequeña llama que comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, algo dentro de Andrés lo llevó a orar como nunca antes. Estaba cansado de cargar con el dolor y la frustración de un pasado sin respuesta, pero ahora algo le decía que quizás era posible encontrar la paz. Cerró los ojos y con voz temblorosa dijo: Dios, si es tu voluntad, dame una última oportunidad. Déjame ver el rostro de Mayara. Ella fue la luz que nunca supe que necesitaba. Si eso es posible, viviré mi vida de otra manera. No sabía qué esperaba de la oración, pero sintió, por primera vez en meses, que había algo más profundo en su corazón. Ya no oraba solo por su visión, sino por una transformación interior. Por primera vez sintió que se entregaba al proceso sin resistencia. Una paz indescriptible lo invadió, como si finalmente aceptara que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo. Los días siguientes estuvieron llenos de una calma inesperada. Andrés, ahora con la mente más tranquila, comenzó a percibir la vida de otra manera. Aunque aún no había recuperado la vista, algo en su interior había cambiado. Pasaba más tiempo con Mayara, no solo en sus oraciones diarias, sino en largas conversaciones sobre la vida, la fe y el futuro. Ella le hablaba de sus propias luchas, de la importancia de mantener la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Andrés, antes tan retraído y amargado, ahora sentía una verdadera conexión con ella. No era solo la presencia de Mayara lo que lo reconfortaba, sino la serena fuerza de su fe lo que le hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado en la vida. Había estado rodeado de tantas bendiciones, pero al mismo tiempo había permanecido ciego a ellas. Ahora comprendía que la verdadera visión no provenía de los ojos, sino del corazón. Cada día se convencía más de que estaba en un proceso de sanación, aunque todavía le costaba imaginar cómo o cuándo sucedería. Era una tarde bochornosa de viernes, mientras el sol empezaba a ocultarse tras las nubes, cuando algo extraño ocurrió. Andrés estaba sentado en el porche, sintiendo la suave brisa acariciarle el rostro. Permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos, cuando algo peculiar ocurrió. De repente una sensación familiar, una que no lograba identificar, lo envolvió, como si una ola de calor y luz lo inundara. Frunció el ceño, intentando comprender, pero solo sintió una ligera presión en los ojos, como si algo se estuviera ajustando dentro de su mente. Respiró hondo, sintiendo una opresión en el pecho, y sin previo aviso, algo extraordinario ocurrió. Vio algo borroso,
una sombra que poco a poco se transformaba en formas más nítidas. Abrió los ojos de par en par. Podía sentirlo, pero no podía creer lo que veía. La luz que antes le había parecido tan lejana, ahora se acercaba, y en un instante se dio cuenta de que la estaba viendo. Era la primera vez en meses que reconocía algo, y para su sorpresa, lo que vio fue a Mayara caminando hacia él. Sus ojos estaban volviendo a la vida. La visión de Mayara se aclaraba a cada segundo y con ella una oleada de emociones invadió a Andrés. Parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que presenciaba. La luz, que antes parecía inalcanzable, ahora llenaba su mente y su corazón. Se levantó con la ayuda de Mayara y cuando ella notó el cambio, se quedó atónita. No sabía qué hacer, pero la expresión del rostro de Andrés lo decía todo. Estaba viendo, por fin veía. Las palabras, que antes le habían parecido tan lejanas de su realidad, ahora estaban llenas de significado. El simple acto de mirarla, algo tan banal antes de su ceguera, se convirtió en el mayor milagro de su vida. «Puedo verte», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Mayara, con lágrimas en los ojos, no respondió de inmediato, pero la intensidad de ese momento fue más que suficiente para las almas de ambos. Sabía que algo profundo había sucedido, algo que trascendía cualquier explicación lógica. Andrés había pedido un milagro y lo tenía ante sí, de una forma que jamás hubiera imaginado. Pero la verdadera sorpresa para Andrés no fue solo recuperar la vista. El milagro no fue solo poder ver, sino la transformación interna que experimentó mientras estuvo ciego. Comprendió que la ceguera, en cierto sentido, no había sido una maldición, sino un proceso de autodescubrimiento. Había perdido la visión del mundo exterior, pero había recuperado la visión de su corazón. Vio cómo, a través del amor y la fe, podía sanar sus heridas emocionales, algo que nunca imaginó posible. Sintió la presencia de Dios de forma tangible, más fuerte que cualquier otra experiencia en su vida. Cuando miró a Mayara, con ojos que finalmente la reconocieron plenamente, vio más que a una mujer que lo había cuidado. Vio la personificación de su fe, la razón por la que había recuperado no solo la vista, sino también la esperanza. Sabía que sin ella nunca habría encontrado el camino de regreso a sí mismo. Mayara no era solo una cuidadora, era el canal a través del cual Dios lo había tocado. En los días siguientes, Andrés experimentó una mezcla de alegría y confusión. No podía explicar lo sucedido, pero su recuperación parecía más que física. Parecía una transformación completa de su alma. Al principio, se centró solo en las pequeñas cosas. El sol que entraba por la ventana, el sonido de la lluvia al golpear las hojas, e incluso la sonrisa de Mayara, que parecía brillar aún más ahora que podía verla con claridad. Sabía que nada volvería a ser igual, no solo porque había recuperado la vista, sino porque había comenzado a ver el mundo de una manera completamente diferente. Se sentía más conectado con la vida que lo rodeaba, como si hubiera despertado de un largo sueño. Pero había algo que aún no lograba entender. ¿Por qué él? ¿Por qué merecía este milagro? Cada vez que intentaba racionalizar, algo dentro de él le decía que no entendiera, sino que aceptara. Y así lo hizo, con humildad y gratitud. Mayara, por su parte, no habló del milagro. Sabía por lo que estaba pasando Andrés, pero prefería dejar que encontrara sus propias respuestas. No necesitaba decir nada. Sus acciones eran más que suficientes. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a notar algo nuevo en Andrés, algo que no había visto antes. Estaba más presente, más atento, más abierto. Ya no era el hombre retraído y amargado que había conocido semanas antes. Se había transformado. Y con esta transformación también surgió la posibilidad de algo que ni siquiera Mayara se había atrevido a imaginar: el amor. No quería anticipar nada,
pero empezaba a sentir que algo más profundo se estaba formando entre ellos. Era una conexión que trascendía la sanación física. Era una conexión espiritual, algo que se había fortalecido desde el momento en que se conocieron. No era algo que ella buscara, sino algo que simplemente sucedió como un milagro silencioso. Con el tiempo, Andrés comenzó a reflexionar más profundamente sobre lo sucedido. La recuperación de la vista, que parecía un milagro absoluto, también le trajo consigo un sentido de responsabilidad. Ya no podía vivir de la misma manera, sin sentido ni propósito. Ahora veía el mundo con renovada claridad, pero lo que más le conmovió fue cómo el amor y la fe habían sido fundamentales en esta transformación. Sabía que tenía una deuda inmensa con Mayara, pero al mismo tiempo sentía que ya no podía seguir adelante sin encontrarle sentido a todo lo que ella le había mostrado. Ya no se trataba solo de sanar la ceguera física, sino de sanar la ceguera del corazón, la ceguera ante las cosas verdaderamente importantes de la vida. La miró con profunda admiración, pero al mismo tiempo con un miedo creciente. Sabía que lo que comenzaba a sentir por ella no era algo simple, algo fugaz, era algo mucho más grande, algo que nunca imaginó experimentar. El amor que comenzaba a sentir por Mayara era una mezcla de gratitud, respeto y una conexión tan profunda que no sabía cómo expresarla. Mayara, a pesar de su paciencia y la fe que siempre había tenido, también sintió el cambio. Lo veía de otra manera, no solo como el hombre que amaba, sino como alguien que comenzaba a despertar a una nueva vida. No sabía qué sentía, pero sabía que algo estaba sucediendo en su interior. Era algo que no quería forzar, porque sabía que la verdadera transformación debía surgir de Andrés. Pero al verlo tan abierto, tan vulnerable, algo en su corazón también comenzó a conmoverse. Sabía que Dios tenía un propósito para sus vidas, pero nunca imaginó que ese propósito los involucraría de una manera tan íntima. Cuando lo miró, sus ojos brillaron, ya no con la luz de la obligación, sino con la luz de la comprensión. Sabía que lo que estaba sucediendo era parte de algo más grande que ellos dos, pero al mismo tiempo sentía un deseo creciente de que esta conexión silenciosa fuera algo real, algo que pudiera transformarse en algo más, algo que también temía, pero que no podía ignorar. Con el tiempo, la relación entre Andrés y Mayara se hizo más profunda y compleja. Ahora compartían más que simples momentos de oración y sanación. Existía un vínculo silencioso, un intercambio que trascendía las palabras. Mayara comenzó a comprender que Andrés luchaba contra algo más grande en su interior, una batalla contra sus propios sentimientos y expectativas. Sabía que amaba a Mayara, pero lo que más le angustiaba era no entender por qué. Sentía que ella había llegado a su vida por una razón, pero ¿cómo podía explicar esta conexión tan fuerte, casi predestinada? Temía que ella lo viera solo como el hombre al que había sanado, como el plan de Dios, y no como alguien digno de su amor. Estos pensamientos lo rondaban con frecuencia, hasta que finalmente se armó de valor para compartir su angustia con ella. «Mayara, no sé qué me pasa», dijo con voz temblorosa. «Siento que hay algo más importante en juego, pero no sé cómo lidiar con ello. No sé cómo lidiar con lo que siento por ti». Mayara lo miró con la amabilidad de siempre y le respondió suavemente. «No necesitas entenderlo todo, Andrés. Lo que sientes es real y eso es suficiente». Estas palabras fueron como un bálsamo para él. En corazón de Andrés sintió una oleada de alivio, como si le hubieran quitado una gran presión de encima. Ya no tenía que luchar contra sus propios sentimientos, ya no tenía que intentar comprender algo que, tal vez, era imposible de comprender. Lo que sentía por Mayara era genuino y eso, en sí mismo, bastaba.
No necesitaban explicaciones, solo presencia. Y en ese momento, Andrés tomó una decisión. No solo aceptaría lo que sentía, sino que también actuaría. Decidió que necesitaba actuar, que necesitaba demostrarle a Mayara cuánto significaba para él. Pero también sabía que debía hacerlo con cautela, respetando su tiempo y, sobre todo, respetando lo que habían construido hasta ese momento. Presentía que algo importante estaba a punto de suceder, pero necesitaba el momento oportuno para revelarlo. Fue en el cumpleaños de Mayara, 3 días después, cuando Andrés finalmente decidió revelarle lo que guardaba en su corazón. La observó, sonriendo tímidamente mientras ella preparaba la cena, con una mezcla de ansiedad y anticipación. La idea de sorprenderla con algo tan íntimo y personal lo llenó de una emoción indescriptible. Durante el tiempo que habían estado juntos, siempre había sentido una profunda conexión entre ellos. Algo indescriptible, pero nunca se había atrevido a hablar de ello. Ahora sabía que necesitaba hacerlo. Sin embargo, había algo más que quería hacer, algo que cambiaría por completo la dinámica entre ellos. Mientras ella se alejaba para buscar algo de la cocina, Andrés se levantó lentamente y, con las manos aún temblorosas, se dirigió a la mesa del comedor, donde había una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo pero significativo. Era una promesa, una declaración de sus sentimientos. No estaba seguro de qué les depararía el futuro, pero sabía que tenía que dar ese paso. Cuando Mayara regresó a la habitación, Andrés estaba de pie, sosteniendo la caja en sus manos. La miró con el corazón acelerado y, sin poder evitarlo, sonrió. Sé que no puedo prometerte todo, pero quiero darte algo que es mío, algo que demuestre cuánto significas para mí, dijo con la voz un poco temblorosa. Mayara se quedó quieta un momento, sorprendida, pero pronto su expresión se suavizó. Sabía a qué se refería, aunque él no pudiera expresar plenamente sus sentimientos. Sintió el amor sincero y la vulnerabilidad de Andrés, algo que ya había presentido, pero que ahora se volvía aún más claro. «Ya me has dado más de lo que podría pedir», respondió Mayara con los ojos brillantes. Sintió en ese momento que el milagro que había comenzado con la recuperación de la vista de Andrés cobraba una forma nueva, más profunda y emotiva. Sabía que esto no era solo un regalo, era una promesa de que ambos estaban listos para algo más, algo grandioso. Con el anillo en sus manos, Mayara sintió una oleada de emociones. Sabía que Andrés comenzaba a ver el mundo de otra manera, pero ahora comprendía que esto también se aplicaba a sus sentimientos por ella. Tomó el anillo con delicadeza y con una suave sonrisa se lo colocó en el dedo, simbolizando su unión no solo como cuidador y paciente, sino como dos personas que finalmente se habían encontrado. «Te acepto, Andrés», dijo con voz firme pero llena de ternura. «Te acepto como eres, con todas tus vulnerabilidades e inseguridades, y estaré aquí siempre». Esas palabras fueron como una llave que abrió algo dentro de él. No era solo aceptación, era una aceptación profunda, rebosante de amor y comprensión. Andrés sintió que se le quitaba un peso de encima y, por primera vez, sintió que, a pesar de las cicatrices que cargaba, era digno de amor. Le sonrió con una gratitud genuina que desconocía. Comenzaban un nuevo camino juntos, y eso significaba más de lo que jamás hubiera imaginado. En los días siguientes, Andrés y Mayara se estrecharon aún más. La relación que empezaron a forjar fue más que una simple historia de amor. Fue una alianza de fe, confianza y paciencia. Sabían que las dificultades no habían terminado, pero también sabían que ahora lo afrontarían todo juntos. Andrés, con el corazón más ligero, empezó a comprender el verdadero significado de su sanación. Sanó no solo física, sino también espiritualmente.
Su visión ya no se limitaba a sus ojos, sino que ahora se extendía más allá, tocando su alma. Ya no veía el mundo de la misma manera, veía con el corazón, con la fe que Mayara le enseñó a redescubrir. Empezaron a compartir sus experiencias y sueños, planeando un futuro donde la fe y el amor serían los pilares que lo sostendrían todo. El camino de Andrés no fue fácil, pero sabía que la verdadera sanación, la sanación que más importaba, era la que se producía en su interior. Y con Mayara a su lado, estaba listo para afrontar cualquier reto que la vida le presentara. Pasó el tiempo, y a medida que transcurrían los meses, Andrés y Mayara se fortalecieron aún más. El vínculo entre ellos parecía forjado por el destino mismo, una conexión inquebrantable. Ahora compartían más que amor, compartían un viaje espiritual, un caminar con Dios, quien ambos sentían que guiaba sus vidas de maneras sorprendentes. Para Andrés, la visión ya no era solo una sensación física, sino una señal de su fe renovada, una luz que lo guiaba hacia un nuevo comienzo. Él, que antes no estaba seguro de a dónde iba, ahora veía su futuro con claridad, y ese futuro estaba con Mayara. Ella, con su serena bondad y su fe inquebrantable, se convirtió en la fuente de su fortaleza. Cada día a su lado era una bendición, y ahora comprendía que la verdadera sanación no residía solo en el milagro que le devolvió la vista, sino en la transformación que se produjo en su interior. Había perdido tanto, pero ahora había encontrado algo mucho más preciado: el amor verdadero, la paz y la fe en Dios. Con el paso del tiempo, su relación se fortaleció de una manera que sorprendió incluso a sus seres queridos. Los padres de Andrés, quienes inicialmente se habían preocupado por su recuperación, ahora vieron un verdadero cambio en su hijo. Ya no era la recuperación física lo que los impresionaba, sino la transformación interna que había experimentado. Fueron testigos, con sus propios ojos, del milagro que ocurría cada día en sus vidas y del papel fundamental que Mayara desempeñó en él. Con su fe, no solo curó a Andrés de su ceguera, sino que también le ayudó a ver la vida con nuevos ojos. Su amor no fue solo una historia de superación, sino una historia de fe, paciencia y sacrificio. Se conocieron en un momento de desesperación, pero ahora, al mirar atrás, Andrés comprendió que todo había sido parte de un plan mayor. Dios había usado esa situación para guiarlos, sanarlos y quizás incluso acercarlos a su voluntad. En el cumpleaños de Mayara, Andrés decidió que era el momento perfecto para hacerle la mayor revelación de su vida. Había decidido guardar secreto. Desde que recuperó la vista, podía verla con claridad. No quería revelarlo de inmediato, pues presentía que llegaría el momento perfecto para esta sorpresa. Mayara, a pesar de estar a su lado todos los días, desconocía la transformación que había ocurrido en su corazón. Era un regalo que anhelaba darle, algo que simbolizaba no solo la sanación física, sino el milagro del amor y la fe. En su cumpleaños, cuando entró en la habitación con una sonrisa radiante y una expresión de sorpresa por la decoración que había preparado, Andrés, con una mirada tierna, le dijo: «Quería que supieras lo importante que eres para mí. Puedo verte, Mayara, y no solo con los ojos, sino con el corazón». Al oír esas palabras, Mayara se quedó paralizada por un instante. Sabía que él se había transformado, pero esto era algo que nunca esperó oír. Sus lágrimas comenzaron a caer y simplemente lo abrazó, sin decir palabra, pues no las necesitaba en ese momento. Andrés había recuperado la vista, pero lo que más importaba era que realmente veía el valor de ella en su vida. La revelación de Andrés no fue solo un gesto de gratitud, sino un hito en su historia. Mayara no sabía qué decir, pero sentía que por fin el milagro que habían vivido juntos se había consumado. En el fondo, ya sabía que lo que tenían era algo único,
Pero ahora estaba claro que su amor no era fruto de la casualidad. Era la unión de almas que se reconocían en medio del sufrimiento y la sanación. No fue una simple recuperación de la vista de Andrés. Fue un camino de fe, aceptación y redención. Estaban listos para seguir adelante, no solo como dos personas que habían superado la adversidad, sino como una pareja fortalecida por su fe en Dios y el amor verdadero. Su futuro era incierto, como el de todos. Pero ahora, con una fe renovada y una visión restaurada, Andrés sabía que, sin importar los desafíos que surgieran, él y Mayara estarían juntos. Y juntos enfrentarían cualquier oscuridad con la luz de su amor y su fe. Las vidas de Andrés y Mayara avanzaron, ahora bajo una nueva luz. Comenzaron a ver el mundo con otros ojos, ya no como simples sobrevivientes de las circunstancias, sino como protagonistas de una historia escrita por algo más grande que ellos mismos. La ceguera de Andrés no fue solo un desafío físico, sino un catalizador para la verdadera transformación de su alma. Empezó a ayudar a otros, compartiendo su experiencia y demostrando con su propio testimonio que la fe puede mover montañas. Mayara, por su parte, siguió siendo la mujer de siempre, tranquila, dedicada y llena de fe. Pero ahora, ella también veía su vida desde una nueva perspectiva. Comprendió que al entregarse a la fe, al ayudar a Andrés a encontrar su propia sanación, también había encontrado un propósito más profundo. Formaban un verdadero equipo, construyendo no solo sus vidas juntos, sino también una sólida base de amor y esperanza para todos los que los rodeaban. Sin embargo, el impacto de la recuperación de Andrés trascendió su propia vida. La noticia de su milagro se extendió por toda la ciudad y pronto empezó a recibir visitas de personas deseosas de escuchar su historia, buscar consuelo en sus palabras y sobre todo redescubrir la fe que había redescubierto. Con cada historia que compartía, más personas se acercaban a él, conmovidas por la autenticidad de su camino. Ya no era solo el heredero de una vasta fortuna, era un hombre transformado, alguien que había encontrado el verdadero sentido de la vida y el amor. Y con Mayara a su lado, no solo encontró la sanación, sino también un propósito que trascendía su propia vida. Empezó a comprender que el milagro no se trataba solo de recuperar la vista, sino de comprender la profundidad de la vida y la importancia de cada momento. Y supo que este camino apenas comenzaba. Con el tiempo, Andrés y Mayara encontraron una paz duradera, no solo en el amor que compartían, sino en la misión que ahora los unía. Comenzaron a hacer voluntariado juntos, ayudando a quienes enfrentaban dificultades similares a las de Andrés. Él sabía que su sanación física era solo el comienzo de algo mucho mayor, y quería usar su experiencia para impactar positivamente la vida de los demás. Mayara, siempre a su lado, continuó siendo la fuerza silenciosa detrás de sus acciones. Nunca olvidó el momento en que entró en la vida de Andrés y siempre supo que su encuentro fue divinamente orquestado. Pero al mirar hacia el futuro, ambos sabían que con fe, amor y dedicación podrían superar cualquier obstáculo. La ceguera de Andrés no fue el final de su vida, fue el punto de partida para una nueva existencia llena de propósito y significado. Finalmente, el último día del año, al reflexionar sobre todo lo vivido, Andrés y Mayara se sintieron en paz. Sabían que lo que habían vivido juntos no era algo fácil de explicar. Era un milagro, pero también un viaje de autodescubrimiento, fe renovada y amor verdadero. Ya no les importaban las dificultades que habían enfrentado, pues estaban listos para el futuro, sabiendo que lo que realmente importaba era lo que estaban construyendo juntos. La visión de Andrés, más que un simple milagro físico, era ahora un símbolo de su camino espiritual.
Miró a Mayara por última vez con gratitud y le dijo: «Fuiste la luz que me guió, no solo en la oscuridad, sino en la vida. Y contigo a mi lado, sé que puedo afrontar cualquier cosa». Y al mirar al horizonte, supieron que el milagro más importante ya había ocurrido. La verdadera visión del corazón y del alma que nada podría borrar. Los meses siguientes trajeron nuevas experiencias para Andrés y Mayara. Ya no vivían solo el presente, sino que ahora planeaban el futuro. La recuperación de Andrés, tanto física como emocional, despertó en ellos la necesidad de hacer algo significativo. Decidieron fundar una pequeña organización sin fines de lucro para ayudar a personas con discapacidad visual y otras afecciones limitantes. La idea era ofrecer apoyo psicológico, espiritual y práctico, algo que Andrés había echado en falta en el pasado. Sabía lo difícil que era la lucha interna y quería brindarles a otros la misma oportunidad de superarla que él. Mayara, con su capacidad para conectar profundamente con los demás, fue clave para el éxito de la idea. Juntos, comenzaron a recaudar fondos, a buscar alianzas y, lo más importante, a dar voz a quienes se sentían invisibles en el mundo. Pero a pesar de todo el progreso que habían logrado, Andrés y Mayara no estaban exentos de desafíos. Hubo momentos de duda, especialmente cuando su labor benéfica exigía mucho más de lo que imaginaban. La presión financiera y la responsabilidad de ayudar a tanta gente comenzaron a agobiarlos, y hubo noches en que ambos se sentaban en silencio, reflexionando sobre todo lo que habían logrado y todo lo que aún les quedaba por lograr. Sin embargo, en esos momentos difíciles, la fe que habían restaurado entre ellos resultó más fuerte que cualquier obstáculo. Recordaron las lecciones que habían aprendido juntos y supieron que no podían rendirse. Mayara, con su calma característica, siempre le decía a Andrés: «Cuando la carga sea demasiado pesada, simplemente mira la luz que Dios ha puesto en nosotros». Y estas palabras se convirtieron en su mantra en momentos difíciles. Con el tiempo, Andrés y Mayara se convirtieron en figuras reconocidas de la comunidad, no solo por la organización que habían creado, sino por su estilo de vida. Ayudaban constantemente a los demás, ya fuera con consejos, recursos o simplemente con su presencia. Su historia, marcada por milagros y superación de desafíos, impactó la vida de quienes los rodeaban. Andrés, quien una vez se vio destinado a la comodidad de su fortuna, ahora se encontraba comprometido con un propósito mayor. Encontró plenitud no en su herencia ni en sus posesiones, sino en transformar vidas. La paz que ahora sentía no era algo que se pudiera comprar ni alcanzar con posesiones materiales. Sentía que su camino cumplía un propósito mucho más profundo. Había perdido su visión, pero al recuperarla, halló algo aún más valioso: el verdadero sentido de la vida. Finalmente comprendió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de dar y recibir amor. Mayara, siempre a su lado, también experimentó un cambio en su vida. Ya no era solo una cuidadora, sino una mujer que había sido parte fundamental de una gran transformación. Ya no era la misma joven que había llegado a la vida de Andrés, cuidándolo sin saber qué esperar. Ahora era una compañera igualitaria, alguien que contribuía a un futuro compartido, con una visión y un amor que los unía inextricablemente. El trabajo que hacían juntos la llenaba de maneras que nunca había imaginado. A su lado, sentía que su propósito de vida se cumplía, y así, cada día que pasaba, se sentía más agradecida por el camino que habían compartido. Al mirar hacia el futuro, sabía que las dificultades seguirían ahí, pero también sabía que, juntos, podrían enfrentarlas con la fuerza de su fe. Con el paso de la vida, la confianza entre Andrés y Mayara se profundizó. No solo habían superado la
adversidad, sino que también habían aprendido a apoyarse mutuamente en cada nueva etapa. Las noches que reflexionaban sobre lo que habían logrado juntos estaban llenas de gratitud. Andrés ya no sentía el dolor de su pasado. Sentía que había cumplido una misión. Sabía que su ceguera no era el fin, sino una nueva oportunidad de ver el mundo con mayor pureza y compasión. Y este cambio no se limitaba a su visión, sino también a su actitud hacia los demás. Había sanado, pero el milagro más importante que presenció fue el poder de la fe, la paciencia y el amor incondicional. Tenía la capacidad de mirar a los demás con empatía, con un corazón abierto, y esto, más que cualquier recuperación de la vista física, era el mayor regalo de todos. Mayara, con su serenidad, siempre ha sido la fuerza silenciosa detrás de todo este proceso. Nunca esperó reconocimiento, pero poco a poco también comenzó a ver su propia transformación. Antes de conocer a Andrés, nunca imaginó que podría cambiar tantas vidas, incluida la suya. Su camino fue de aprendizaje mutuo, donde de cada dificultad emergía una valiosa lección. Mayara siempre había creído que su misión era cuidar a los demás, pero ahora comprendía que cuidar de Andrés también había sido un camino de autodescubrimiento. Ya no era la misma persona que había entrado en su vida. Se había vuelto más fuerte, más centrada en su fe. Juntos, ya no eran solo dos personas en busca de una cura, sino una unión capaz de cambiar la vida de todos los que los rodeaban. Con el tiempo, Andrés y Mayara sintieron que el trabajo que habían iniciado juntos daba frutos. La pequeña organización que habían creado cobró impulso y pronto comenzaron a ser reconocidos por otras organizaciones que también promovían el bienestar de las personas. Empezaron a recibir apoyo de otros voluntarios y su misión de ayudar a los necesitados, especialmente a quienes tenían limitaciones físicas y emocionales, se convirtió en algo más que una simple idea. Ahora era una realidad tangible, con acciones concretas que impactaban la vida de muchos. Andrés, junto con Mayara, se convirtió en una inspiración para muchos, un ejemplo de resiliencia y fe. Pero lo que más valoraba era que su sanación no solo lo había beneficiado a él, sino que también le había brindado la oportunidad de transformar la vida de otros. Con cada historia compartida, con cada vida tocada, sentía que el milagro que Dios le había concedido se multiplicaba, esparciendo luz donde quiera que iban. Mayara, al ver el impacto de su trabajo junto a Andrés, comenzó a comprender que aunque el camino que había elegido era difícil, era el más gratificante. El amor que sentía por Andrés no era solo romántico, era un amor profundo e incondicional, basado en una auténtica colaboración donde se apoyaban y se apoyaban mutuamente. Sabía que sin su fe, sin su paciencia y sobre todo sin la ayuda de Andrés, nunca habría podido alcanzar el máximo potencial que ahora experimentaba. Creía que los había unido un propósito mayor y ahora lo cumplían con dedicación. Juntos ayudaban a otros a sanar, a encontrar su propio milagro. Y esa, para Mayara, era la verdadera recompensa. Ver el impacto del amor y la fe en acción, transformando vidas y demostrando a todos que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre se puede encontrar una luz. Con el paso del tiempo, Andrés y Mayara se dieron cuenta de que su camino estaba más conectado con el amor y la fe que con cualquier otra cosa. No solo habían transformado sus propias vidas, sino que ahora transformaban las vidas de muchos a su alrededor. Se convirtieron en pilares de la comunidad, personas que ejemplificaban la importancia de nunca rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. La transformación de Andrés, de un hombre ciego y amargado a alguien con una visión renovada, fue un claro testimonio del poder de la fe.
Cada paso que daban hacia el futuro era un recordatorio del milagro que habían experimentado. Para Mayara, la mayor lección de todas fue la fuerza que encontró en sí misma al ayudar a Andrés. No sabía cuánto podía impactar la vida de alguien hasta que ese alguien fue Andrés. Y al mirarlo ahora, vio no solo al hombre que amaba, sino también al hombre que a través de su propio camino la ayudó a encontrar su verdadera fuerza. Y así se desarrolló la historia de Andrés y Mayara, una historia de milagros, resiliencia y amor verdadero. Aunque nunca buscaron reconocimiento ni aclamación, el impacto que dejaron en tantas vidas fue innegable. Continuaron ayudando a otros con la misma pasión y fe que los había guiado desde el principio, sabiendo que estaban cumpliendo un propósito mayor. La fe que comenzó como una llama tenue, casi extinguida, dentro de Andrés, ahora ardía en sus corazones con una intensidad que nunca antes habían experimentado. No sabían qué les depararía el futuro, pero sabían que estaban listos para afrontarlo, juntos, con fe, amor y gratitud. El milagro de Andrés ya no se trataba solo de su visión restaurada, sino de cómo había encontrado la verdadera luz en su vida y cómo ahora ayudaba a otros a encontrarla también. Llegó el día en que Andrés y Mayara finalmente pudieron mirar atrás y ver cuánto habían avanzado. Se sentaron juntos, contemplando la puesta de sol, en un momento de tranquila reflexión. Su camino había estado lleno de altibajos, pero al final, cada desafío los había fortalecido. Sabían que el milagro que habían experimentado, tanto física como espiritualmente, no era algo común, era algo que tocaba lo más profundo de sus almas. La sanación de Andrés no fue solo un regreso a la salud, sino una renovación de su fe y su perspectiva de la vida. Mayara, a su lado, sentía lo mismo. Le había dado tanto, y ahora veía florecer los frutos de ese amor y dedicación no solo en sus vidas, sino en las de todos los que habían tocado. Juntos, eran un testimonio de que cuando uno camina con fe, incluso las situaciones más oscuras pueden transformarse en luz. En ese momento, Andrés miró a Mayara y, con una suave sonrisa, dijo: «Nunca imaginé que la oscuridad me llevaría a algo tan hermoso». Mayara, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «A veces hay que atravesar la oscuridad para comprender el verdadero valor de la luz». Se abrazaron, sintiendo la paz que se había instalado entre ellos, y supieron que nada podría separarlos. El milagro de Andrés no se trataba solo de recuperar la vista, sino de la transformación que ambos experimentaron y que ahora compartían con el mundo. Desde ese momento estaban listos para lo que la vida les deparara, seguros de que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Y al ponerse el sol, supieron que estaban listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, con fe, amor y la certeza de que la verdadera visión nace del corazón.